Gracias por continuar con nosotros a través de este importantísimo medio, la plataforma. Giovanni, saliendo un poquito, saliendo sí y no, de los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjeron muchas organizaciones, muchas alianzas, y obviamente luego de la Guerra Fría, ese fatídico periodo de amor y odio entre esta nación y la ex República Soviética. Estas alianzas, desde la misma Organización Mundial de la Salud, si podemos hablar un poco más reciente, desde el CARICOM, la misma Organización de las Naciones Unidas, la misma Unión Europea, todas estas alianzas surgen en momentos determinados para establecer aspectos en lo financiero, en lo político, en lo económico, en la formulación de estrategias conjuntas de naciones con la finalidad de ir o conducirse hacia por un mismo riel. Después de la pandemia, ¿cuál es tu valoración de las diversas alianzas, tanto de la región como las que existen en Europa, pasando por el desafortunado Brexit, la salida de esta nación tan importante de la Unión Europea? ¿Entiendes tú que las alianzas con el tiempo desaparecerán o surgirán otras que fortalecerán a las naciones con un punto de vista mucho más pragmático y más global? Muchísimas gracias por esa pregunta tan importante y también diríamos que introducida, ¿no? Las alianzas son el reflejo del ser humano. El ser humano no nació para vivir aislado y en la unión está la fuerza. Eso ha sucedido una y otra vez en los diferentes procesos y etapas de la historia humana. En las crisis o tras las crisis han surgido las alianzas más importantes. Es como los líderes. Un líder se prueba solamente en las crisis. Ahí es donde te das cuenta que el líder es grande. Con la Segunda Guerra Mundial surgieron organismos internacionales cuya función principal, meta principal era garantizar que las condiciones que dieron al trasto de una Segunda Guerra Mundial no vuelvan a suceder. Surgieron también conferencias económicas que a raíz de ellas o en torno a ellas se crearon entonces organismos financieros que rigen la economía del mundo, como la conferencia Bretton Woods y otras más. Entonces, las alianzas en un mundo globalizado, pero en un mundo más que todo integrado, son fundamentales para lograr metas comunes y para lograr los apoyos que se necesitan, que son básicos e importantes a la hora de obtener ciertas victorias, ciertos logros a nivel de los organismos internacionales. Cuando se requieren los apoyos, se requieren los votos. CARICOM es un proyecto muy bonito. Realmente pienso que le ha faltado mayor profundidad o le ha faltado mayor compromiso de los países miembros, de los estados signatarios. Pero es un proyecto muy bonito si lo vemos desde el punto de vista, desde la óptica de la integración regional. Lo mismo pasa con el SICA, que ya sería más en Centroamérica, de lo cual República Dominicana es parte, por supuesto. El ALBA. De los países andinos. Los países andinos, el Mercosur. El Mercosur, exacto. Entre otros. Son interminables si nos ponemos a contarlos. Pero ningún modelo tan bonito, tan bien ejecutado como la Unión Europea, que han logrado crear un bloque, han logrado crear un grupo de países, un continente de países que tienen sus regulaciones supranacionales, pero que los países que son parte de este grupo entonces también se guían por esas regulaciones. Es decir, que España tiene sus propios diputados, pero al mismo tiempo tiene que enviar diputados representantes a la Unión Europea, por mencionar un ejemplo de un país. Entonces, República Dominicana también ha tratado de abrazar las alianzas y precisamente en el gobierno actual han hecho
un pequeño ejercicio, precisamente con 3 países, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, y a posteriori recientemente se unió, no como país fundador, pero sí como país miembro, Ecuador. Eso fue en el gobierno del pasado presidente, antes de Daniel Noboa. ¿Qué sucede? La alianza se llama Alianza para el Progreso o para el Crecimiento en Democracia. Ellos le agregaron ese apellido al final, ese elemento en democracia. Es decir, que es para trabajar con los países que están en democracia, o por lo menos tratar de avanzar la agenda democrática en los países que no la tienen, que carecen de ella. Entonces, las alianzas siempre van a ser importantes. Las alianzas son neurálgicas a la hora de obtener resultados. Solos podemos llegar a la meta, juntos podemos llegar más lejos. Y eso es lo que pasa. Y a la hora de las votaciones importantes que se dan en organismos como las Naciones Unidas, los países siempre se organizan en bloques. Al final de cuentas, los países siempre buscan siempre existe el grupismo, y de esa manera es que se logran los votos. Lo importante es ver cómo estas alianzas no terminan, y esto es un dilema muy grande, no terminan socavando la soberanía de los países, no terminan quitándole libertades a las personas, y pueden convertirse quizás en algo positivo. Imagínate que en América Latina tengamos una moneda común que pudiera estar compitiendo con el dólar o con el euro. Obviamente hay un elemento sentimental, un elemento patriótico, un elemento de que no quieres deshacerte del peso dominicano porque tiene a nuestro padre de la patria. Sería doloroso, lo sentiríamos aquí en el corazón muy profundo. Entonces es una decisión muy importante que los países tienen que hacer. ¿Se integran o se quedan aislados? El aislamiento no es la solución, no creo que sea la salida. Pero interesante lo que acabas de mencionar, integrarse para no aislarse. Lo que pasa es que muchas de estas alianzas no son efectivas. No. Y se quedan más en papel. Acuerdos exactamente administrativos. Y sirven más para el encuentro de la reunión regional. Y ahí se queda. Más conceptual y menos... Porque entonces está el tema de los congresos, el poder legislativo en los países, que todo eso tiene que pasar por ellos, tiene que ser homologado y ratificado por los congresos. Y entonces los líderes pueden tener una buena voluntad, los líderes pueden hablar todo lo que entiendan en esos encuentros, en esas reuniones de presidentes, pero al final tienen que tomar en cuenta lo que dicen sus congresistas. Así es, así es. Tenemos que volver a mucho antes, y voy a ser un poquito indiscreta. Cuando estábamos en la preparación del set con nuestro querido camarógrafo Melvin, teníamos un calentamiento previo, y yo quiero que volvamos ya a nuestros televidentes disfrutando de cada una de tu ponencia en este momento, Giovanni. Queremos hablar de lo que mencionamos tras cámaras, del hallazgo de petróleo y la posible explotación en tu región, en Azua, y por supuesto el alcance económico y la trascendencia que nos va a dar esto, y la presencia más allá del turismo de sol y playa que en la actualidad vendemos después de la debacle de las zonas francas. Ese impacto, ¿cómo tú lo ves a corto, mediano y largo plazo? Pienso que es un hecho trascendental en la República Dominicana, es un hito si eso se logra materializar, es un antes y un después para el país, para la economía, para la gente, siempre y cuando los líderes que están poniendo todo sobre papel puedan tomar en cuenta a las personas, a las comunidades, a los más vulnerables, no dejando a nadie atrás. Azua es precisamente el lugar donde presumiblemente las mayores reservas se encuentran. No es algo nuevo realmente, la sospecha siempre ha estado. Desde los tiempos de Trujillo ya se habían hecho algunas perforaciones que emanaban el líquido preciado. En ese momento quizás no con suficiente calidad para ser explotado, pero sí emanaba desde la profundidad, ¿no?, de la tierra. Lo importante es que los líderes que vayan a ser parte de este cambio histórico, que van a construir y a escribir la historia, no hagan lo que se ha hecho en el pasado con otros recursos naturales de la República Dominicana, como la minería. Me explico.
que no entreguen contratos leoninos a las corporaciones internacionales, porque también tengo que reconocer que son los que tienen la capacidad instalada de explotación, los que tienen los equipos. Todo lo que nosotros carecemos en esta materia ya lo tienen ellos y por lo tanto ellos traen un portafolio de experiencias, un portafolio de capacidades instaladas que nosotros no tenemos, pero que eso sea un proceso paulatino que vaya de la mano, que sea un acuerdo con estas corporaciones que envuelva un proceso de instalación de capacidad local. Es decir, que esos técnicos, porque van a venir técnicos internacionales, cuando eso se empiece a operar, a explotar, van a venir técnicos internacionales, gente de Irán que han vivido con el petróleo toda la vida, gente de Venezuela incluso, gente de Arabia Saudita, todo aquel técnico que sea experto en materia de hidrocarburos probablemente va a tener empleo en la República Dominicana, pero que eso sea de la mano con los locales, que los locales también tengan empleo y que puedan ser adiestrados, que puedan ser capacitados por los extranjeros para que de forma pacífica y tranquila se pueda entonces establecer la salida de los extranjeros, porque eventualmente lo que queremos es que sean recursos dominicanos manejados por los dominicanos. Pero eso no, lo que acabas de plantear no se contrapone con el principio universal que estamos poniendo en práctica ahora, y es de una energía renovable. La República Dominicana, por la posición geográfica que tiene, nosotros no estamos haciendo nada para el desarrollo de la energía eólica, para la energía solar. O sea, totalmente. La explotación de esos hidrocarburos no nos pondrían en la misma posición del contrato leonino 95-5 que se produjo hace casi 20 años. Totalmente. Este hallazgo ha llegado tarde a la ola del movimiento global que se está llevando a cabo. Es decir, la transición que estamos haciendo en el mundo de la matriz energética, de lo fósil a lo renovable. Así es. Es una transición de matriz. Es básicamente una transición, un cambio de chip mental que se está haciendo, pasando de algo que por mucho tiempo fue muy positivo para la economía, pero que ya se sabe que es muy dañino para la salud del planeta, ¿no? Para la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad para las próximas generaciones. Entonces es un hallazgo y más que todo es un anuncio que ha llegado de forma muy tarde, porque como he dicho anteriormente, desde las décadas de los 50 ya se sabía que existía esta posibilidad en República Dominicana. Ahora se han hecho evaluaciones, perforaciones, investigaciones más importantes, más profundas, que han determinado que no solo en Asua, sino en otros lugares, pero Asua con más. Entonces, por ahora, el cambio no va a ser instantáneo. Es decir, que esto que Dios nos ha puesto en el camino, en las manos, tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo. Puede ser quizás una bendición disfrazada en medio de un mundo que se está moviendo hacia lo verde, hacia lo sostenible. Pero independientemente de eso, lo que te puedo hablar es del presente de la República Dominicana. Claro. Se está quemando combustible todos los días. Y ese combustible se está comprando. Así es, así es. Y se necesitan dólares para ese combustible. Dólares se necesitan. Y mientras menos combustible se compre en el exterior, entonces más dólares nos quedan para otras deudas externas y locales, nacionales que tiene el país. Así entonces, es. Un mayor nivel de liquidez, una bonanza que puede ser muy positiva. Así es. Quedándonos ahí mismo en nuestro país, ¿tú entiendes que en estos 4 años del recién electo presidente Abinader podremos encontrar una salida a los apagones, a la crisis, ya quisiéramos nosotros, a la crisis de Haití, con la presencia de estos militares kenianos, con la pseudo presencia estadounidense? Allá digo pseudo presencia porque desde la MINUSTAH, que están desde los 90 hasta la fecha, que en su momento se fueron, ¿tú entiendes que en estos 4 años nosotros podemos buscar los elementos de diplomacia para evitar una crisis mayor a la que hay luego del asesinato del expresidente y la crisis que ha generado Haití? El problema que la crisis de Haití es compleja en sí misma. Es un problema de los haitianos, pero que requiere la ayuda o al menos el acompañamiento de la comunidad internacional. Y República Dominicana es parte de esa comunidad internacional. ¿Dónde está
el mayor inconveniente, en que viendo la historia de Haití, es muy difícil que una solución venga desde el exterior y sea implantada en Haití con éxito. Por lo tanto, tiene que surgir de ellos mismos y la comunidad internacional lo que tiene que apreciar o al menos tiene que proveer la logística para que ese cambio se dé. Pero ese cambio tiene que ser haitiano. Ese cambio tiene que ser con la clase política haitiana, porque ya ellos están cansados de que siempre sean las élites que les gobiernen, y esas élites generalmente son extranjeras en Haití. Tienen muchos intereses económicos, las crisis traen grandes oportunidades. El terremoto del 2010 fue una gran oportunidad, no para los haitianos, para todo el que entró a Haití a trabajar en esos temas. Todo el que vino a solucionar el problema, al final lo dejó peor. Entonces, República Dominicana no puede hacer más de lo que está haciendo. Yo pienso que República Dominicana está haciendo lo correcto, tratando de atajar esta crisis, mantenerla ahí a raya, no extralimitarse, no cruzar la línea de la frontera, haciendo lo que puede hacer, pero no se le puede pedir más al país. Pero es un buque de contención. Es de contención, no se le puede pedir más al país. Por razones geográficas, geopolíticas, de distancia, República Dominicana obviamente es el primer país que tiene un impacto ya sea positivo o negativo de lo que sucede en Haití. Pero por esas mismas razones de cercanía es el país que más ha apoyado a Haití. Así es. Entonces, el problema de Haití es que no es una solución que tiene que venir de la República Dominicana. Es una solución que tiene que ser conjunta, tiene que ser de la comunidad internacional. La comunidad internacional le ha fallado olímpicamente a Haití. Olímpicamente. La comunidad internacional, Haití pasó, y yo tengo una columna bastante interesante que le escribí en el 2018 para CNN sobre Haití, que se titula de la siguiente manera: Haití, ¿por qué no es importante? ¿Por qué no es importante? Obviamente el título puede dar la impresión de que Haití no es importante, y es todo lo contrario. Es un título bastante irónico, bastante sarcástico, y lo que quiere decir es: Haití no es importante ahora porque no tiene lo que la gente... No hay nada que explotar. No tiene lo que el mundo busca. El mundo busca recursos naturales, busca petróleo. Obviamente, si Haití tuviese estos recursos... Otro discurso otra situación sería. Y por lo tanto, es un problema que tienen que solucionar los haitianos con la ayuda de la comunidad. Así es. Señores, nos vamos a nuestra última pausa y el último segmento, recordándoles a ustedes que estoy acá con Giovanni Vicente, político, estratega, personalidad pública, académico y sobre todo, como lo dije en el principio, un maravilloso ser humano. Nos vamos a nuestro último segmento. Después de la pausa, él tendrá la última palabra. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.